Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo cordial para toda la linda audiencia que a esta hora de la mañana nos escuchan a través de los diferentes canales de retransmisión y a través de nuestra página oficial de Facebook del Mensaje de la Verdad. Gracias a Dios por cada una de ustedes, hermanas, que están allí dispuestas desde muy temprano de la mañana a servirle al Dios Todopoderoso a través de sus diferentes servicios, como comunicadores, como intérpretes, como líderes, como auxiliares. Gracias a Dios por este equipo que el Señor ha permitido que se disponga para expandir el reino de los cielos. También saludo de una manera muy especial a nuestra líder del devocional de hoy, la hermana Luz Mary Díaz, y a todo su equipo colaborador, también de intercesoras y auxiliares. Y gracias a Dios por su bendición. Antes de iniciar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración muy especial por cada miembro, dama y caballero que conforma este ministerio de Mujeres en las Manos de Dios, que ya por este año son 4 años que Dios nos ha permitido estar al aire, solo por su gracia y misericordia. Damos gracias a Dios también por nuestras psicólogas. Hoy estuvo con nosotros la doctora Ofelia Giraldo. Un abrazo para ella desde la distancia. Gracias a Dios por sus dones, talentos y profesiones al servicio del Maestro. Oremos entonces y acompáñenme en hacerlo por todo este ejército de hombres y mujeres que servimos a Dios en este ministerio y que Dios siga llegando a muchos hogares, a muchas vidas, conquistando muchos corazones para gloria de su nombre, llevando sanidad y paz al alma y al cuerpo físico de muchos hombres y mujeres que nos escuchan y lo necesitan. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Padre amado, por tu bendición y tu misericordia sobre nosotros. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, a tus promesas, que son verdad. Señor, porque nos has escogido para gloria y alabanza de tu nombre, oh Dios, en medio de este mundo. Padre, y gracias por el honor que nos das de encomendarnos este trabajo evangelizador, de compartir tu verdad y tu palabra a tantos hombres y mujeres que a través de las plataformas digitales nos escuchan, Señor, y que tú permites que tengan un encuentro contigo a través de este trabajo ministerial virtual. Padre amado, yo te ruego por cada mujer y cada varón en las diferentes áreas del ministerio que tú has llamado al servicio, que tú has capacitado, que tú has preparado, que tú le has dado diligencia para servirte. Líderes auxiliares, intérpretes de lengua de señas, intercesores, intercesoras, psicólogas, profesionales, hermanos y hermanas que se unen a este trabajo de la predicación de tu palabra. Señor, familias que también están dispuestas para apoyar, familias pastorales que también lo hacen. Señor, todo este ejército que tú, Señor, has dispuesto para honrar tu nombre, bendícelo. Envía salud, Señor, a sus cuerpos. Necesitamos salud en nuestro cuerpo físico para continuar sirviéndote. Mira cada una de las intercesoras, nuestra hermana Janet Bonilla. Tú conoces cada una de nuestros quebrantamientos de salud, cada una de esas cosas que nos imposibilitan en cierta medida para servirte, Señor, con toda libertad. Señor, tú eres el Dios de la salud, de la sanidad. Envía sanidad a nuestros cuerpos, que nosotros podamos sentir ese refrigerio que solamente viene de ti y danos nuevas fuerzas, renuévanos, Señor, en el gozo de tu presencia y de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos cumplir la tarea que nos has encomendado. Cuando nos tomes cuenta, Señor Jesús, de esto que nos mandaste a hacer, podamos con gozo y alegría mostrar nuestras manos llenas, Señor, de servicio para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos bendición, declaramos victoria en la vida de cada miembro de este ministerio y de su familia también, para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús, tú que eres dueño de esta obra, la sostendrás hasta que tú desees que ella permanezca en pie. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿ha escuchado usted una frase de pronto no muy satisfactoria para muchas personas que dicen: ¿has recibido perdón sin merecerlo?
Yo creo que somos muchos los que podemos decir que hemos llegado a experimentar el perdón de algo, de alguien, sin merecerlo, ¿sí? Normalmente, nosotros sabemos que hemos llegado al límite de nuestro comportamiento con nuestros seres cercanos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y que de pronto a veces cruzamos esa línea de buena convivencia y rompemos la regla y nos dejamos llevar por la emoción de la ira y entonces ofendemos. Entonces generamos un dolor en el corazón de esa persona que está escuchándonos, que está recibiendo de nosotros un impacto emocional motivado por el sentimiento y la emoción de la ira en nuestro corazón, ¿cierto? Y luego nuestra conciencia nos redarguye de que hemos transgredido un punto límite de respeto, de consideración que yo debo de tener frente a mi semejante, frente a mi familia, y entonces digo, debo pedir perdón. La Biblia nos habla de este tipo de perdón, que muchos allí, sin merecerlo, igual lo recibieron de parte de Dios, pero ellos a su vez lograron tener un corazón perdonador. Qué bueno que nos perdonen, pero ¿cuántos somos nosotros capaces de pedir perdón, aceptar nuestra culpa y acercarnos a Dios y acercarnos a nuestro semejante para pedir perdón? Bueno, hemos entonces en algún momento recibido perdón sin merecerlo. Es el tema para el día de hoy, con la ayuda y el poder de Dios. Hemos recibido perdón sin merecerlo. ¿Qué dice la palabra con respecto a esta introducción de este tema maravilloso? En Salmos capítulo 32, versículos 1 al 2 dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hemos obtenido el perdón de Dios cuando nuestro corazón ha reconocido que hemos faltado a su palabra, a su voluntad. Y cuando nosotros tenemos la suficiente humildad para aceptar que necesitamos 100% de Él para poder avanzar en nuestra vida. Estoy leyendo un libro de un escritor muy reconocido. Él se llama Fernando Soto Aparicio y es el libro que él diseña como una obra muy literaria y muy bonita, Mientras llueve. La protagonista de esta historia, estando en la cárcel, en un momento muy dramático para ella porque le dieron una sentencia a un crimen que ella no había cometido. Ella habla sobre lo difícil que es aceptar la religión que es impuesta por la sociedad, aceptar hacer y decir unas tradiciones muy dogmáticas que fueron enseñadas sin tener nada a cambio. Entonces, en esos momentos de angustia y de ansiedad, ella decide no ir más a esa capilla donde les permiten ir a las presidiarias para que tenga su encuentro con Dios. Pero luego, en otras líneas, ella reflexiona y dice, pero siento yo que Dios es la fuerza, y ese Dios aparece con mayúscula en el libro, y la vitalidad de mi vida, y tengo que hablar con Él, porque es el que me da esperanza, me ilumina, me da paz en medio de esta tormenta y de esta crisis que vivo en este encierro. Y no puedo soportar y termino derrumbada en el piso, en llanto, agradeciendo su misericordia y buscando su paz. Y me llamó mucho la atención esta parte y la resalté dentro de la lectura que estoy haciendo.
es que indudablemente necesitamos de Dios en la vida, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más humilde hasta el más poderoso, desde el que no tiene nada económicamente hasta el que tiene mucho. Todos los seres humanos somos necesitados al 100% de Dios, de su fuerza, de su orientación, de su guía. Si no, morimos, desfallecemos, se nos pierde la brújula. Pero es lo que muchas personas no han reconocido, la necesidad de Dios en sus vidas. Pero quienes la han reconocido han acercado sus vidas a Dios para pedirles perdón y hemos recibido un perdón sin merecerlo, porque su amor y su sacrificio en la cruz del Calvario nos envió este momento salvífico para todos sin merecerlo, sin mirar nuestra condición, nuestro estado, nuestra pecaminosidad, el nivel de nuestra incompetencia para agradarlo. Él así nos recibe, tal cual como somos. Entonces, por eso, el salmista que ha experimentado esa salvación de Dios, esa obra poderosa de transformación y de perdón en su vida, tiene que decir, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. ¿Sí? ¿Quieres ser tú dichoso en tu vida? Recibe el perdón de Dios, pero primero acércate a Él reconociendo tu necesidad de perdón, con humildad de corazón. Entrégale a Él tus pensamientos, tus actitudes, tu modo de ver y querer actuar en la vida, que nunca siempre será agradable delante de Dios, para que puedas ser dichoso, para que tus pecados puedan ser borrados, para que no te conviertas en un religioso más, captado por la religión. Sabe que una de las cosas frente a las cuales Dios vino a debatirle al ser humano fue la religión. Él nunca estuvo de acuerdo con la religión y se lo dijo de frente a los religiosos, a los sacerdotes, a los grandes intérpretes de la ley, a los que enseñaban, a los rabinos. Y eso fue lo que también despertó el odio de estas personas muy influyentes religiosamente dentro de esa sociedad hacia Jesús, porque no les gustaba la forma como se dirigía hacia lo que ellos obviamente traficaban como fe. Obviamente eran traficantes de la fe, que buscaban adictos, que buscaban adeptos, que buscaban seguidores y que manipulaban la intención de las masas a través de un concepto religioso que ellos mismos idealizaban, pero que de ninguna manera estaba acorde con la voluntad de Dios. Entonces Jesús de Nazaret vino y se los dijo frente a frente, pero ellos sintieron amenaza, sintieron que iban a perder a muchos seguidores, sintieron que Jesucristo no era muy amigable frente a lo que ellos habían hecho como un imperio religioso para manipulación de conciencias y por eso por todos los momentos de su paso por esta tierra buscaron cómo asesinarlo. Desde que nació lo estaban buscando para asesinarlo, pero el propósito de Dios se tendría que cumplir y él no moriría sino hasta que él mismo ya lo había determinado para ofrecerse en sacrificio y salvación por todos nosotros. Hay ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de un perdón, de un momento de perdón por el cual hombres fueron transformados, fueron cambiados, pero que hubo un perdón representativo. David, por ejemplo, es un ejemplo del poder de la humildad ante Dios. Ustedes recuerdan que David pues, fue el segundo rey de Israel. Dios lo escogió desde muy jovencito para que ocupara ese honorífico puesto. Era el menor entre 8 hermanos. Su padre se llamó Isaí y desde pequeño su padre le enseña el pastoreo de las ovejas, pero también él disfrutaba mucho de la música. Entonces era un artista habilidoso, tocaba el arpa y además componía. A él le atribuimos muchos de los salmos que tenemos hoy actualmente en las escrituras, ¿sí? Usted empieza a ver la historia de David en los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, donde hay muchísimos relatos. Uno de ellos, y muy importante y significativo para todos, está en Primera de Samuel, el capítulo 17, donde cuenta la victoria que él tuvo frente al gigante Goliat,
que ya en alguna oportunidad hablamos de esa historia bíblica. Bueno, pero la vida de David continúa y despierta la envidia, despierta el odio de muchas personas que estaban allí esperando un reconocimiento honorífico, inclusive del mismo rey que en ese momento estaba reinando sobre el pueblo de Israel, el rey Saúl. Esas habilidades que Dios había colocado en este jovencito le llenaban de indignación. Y aunque David siempre mostró un corazón humilde para servir al rey y a toda su familia, Saúl, el rey, procuraba matarlo, lo detestaba, lo odiaba. Y más sin embargo, David tiene en el registro del arpa un incentivo que viene de parte de Dios por su Espíritu Santo para poder tranquilizar el alma de Saúl, que estaba atormentada por espíritus de angustia y de ansiedad. Mas, sin embargo, y todo, aunque David le servía con humildad, con gozo y alegría al rey, pues el rey procuraba matarlo. Esto usted encuentra en el relato histórico que entristecía a David, abrumaba a David. David tuvo que correr mucho tiempo de huida del rey porque lo iba a asesinar. Le mandaba acechadores. Imaginémonos cómo podemos sentirnos si tenemos amenazas de muerte, si tenemos que estar huyendo y corriendo para salvar nuestra vida. ¿Cómo será de tormentoso? ¿Cómo será un momento de tanta aflicción en nosotros vernos lejos de nuestra familia, enclaustrados en un lugar ajeno, diferente, y a David que le tocó hasta ir a refugiarse en cuevas, ¿cierto? Y de todas maneras, nosotros miramos a un David que compasivamente reconoce que en su corazón no debe dejar llenar ese sentimiento de odio. Le ruega a Dios compasión y misericordia por su vida. Le expresa a Dios ese dolor en el Salmo 51, ¿cierto? Y le pide a Dios algo muy importante que todos nosotros debemos de pedir: lavarnos de nuestra maldad y limpiarnos de nuestro pecado, porque es que, hermanos, todo el tiempo, amigo, todo el tiempo pecamos contra Dios. Todo el tiempo debemos acudir a este momento de intimidad con Dios para rogarle a Él que lave nuestra maldad y que limpie nuestro pecado. No podemos creernos autosuficientes, ni los mejores espirituales, ni los mejores hijos de Dios. No, tenemos que reconocer día a día nuestra triste condición por estar todavía sometidos a esta carne de pecado y de maldad, y decirle a Dios que nos lave de nuestra maldad. Salmo 51, el versículo 2 y hasta el 4 dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y era un jovencito lleno de Dios, un jovencito entregado a Dios, un jovencito noble, de especiales sentimientos, que estaba siendo perseguido, que estaba siendo asediado para ser muerto. Usted y yo, ¿cuánto reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida? El obrar de pecado que hay en nosotros. ¿Sabe que la gente se pierde por no reconocer su maldad y su pecado? Sí, la gente se pierde porque dice: no, es que yo soy muy bueno, es que yo hago obras de caridad, es que yo siempre voy a la iglesia, es que yo siempre atiendo al necesitado, es que yo siempre, y entonces empiezan a darse una cantidad de alardes y de dádivas a su buen comportamiento, a todas las cosas muy especiales que tiene y que la gente le reconoce y le felicita por ello. Pero sabe que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos que Dios nos limpie del pecado, porque sí lo hay, y necesitamos acercarnos a Él para recibir de Él las instrucciones para poder andar conforme a su voluntad y ser agradables para Él y obtener esta redención del alma y la entrada al reino de los cielos. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios, porque obviamente él tuvo flaquezas, él tuvo debilidades, y usted ve que hubo en David pecado, y pecados grandes, ¿cierto? Pero él reconoció esas malas acciones, ¿sí? Entonces, Dios nunca va a rechazar el corazón que se humilla y que reconoce errores, que reconoce transgresiones. No, Dios siempre estará muy dispuesto a perdonar.
¿Cuál ha sido tu pecado? ¿Cuál ha sido tu transgresión? Quizás piensa que lo que has hecho ya no tiene perdón de Dios, ya no alcanza la misericordia y el favor de Dios. Yo he escuchado personas decir eso, que han cometido tantas cosas tan crueles contra la humanidad, contra su propia familia, que ha hecho tanto daño que ya no tienen perdón de Dios, ¿sí? Pero déjeme decirle en esta mañana que sí hay perdón de Dios para tu vida y la promesa de la herencia en el reino de los cielos, pero si tú te acercas a Él de todo corazón y le pides ese perdón y te alejas del pecado y prometes vivir para Él y lo haces con toda sinceridad, Dios sí te perdona. El perdón de Dios llega. En Hechos el capítulo 13, leemos que Pablo, hablando con los jefes de la sinagoga en Pisidia, menciona a David precisamente diciendo lo siguiente. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Sí ven? El perdón de Dios llega a la vida de una persona para transformarla, para cambiarla, para darle una nueva identidad y para colocarla sobre cosas grandes, ¿sí? En lugares especiales. Eso es lo que hace la obra de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es lo que logra el perdón de Dios. Así que también podemos mirar que la historia bíblica nos relata algo muy maravilloso que a todos nosotros nos ha encantado y que es la vida del apóstol Pablo, que se convierte en una nueva vida para la gloria de Dios. Saulo nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judía. De muy jovencito él aprendió el oficio de hacer tiendas. Creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de todas sus creencias religiosas. Ese celo de este varón por esas tradiciones religiosas lo llevó hasta el punto de creer que los cristianos eran los retractores de la voluntad divina y que por lo tanto tendrían que ser ejecutados, muertos, asesinados, exterminados, porque se convirtió en un hombre 100% religioso, creyente de toda la tradición en que había sido criado. Entonces, él empieza a perseguir a la iglesia, ¿sí? Y entonces él empieza a acechar a los varones y mujeres de Dios que predicaban el evangelio. Él estuvo presente en el momento en que asesinó el pueblo a Esteban, ¿sí? Y ustedes ya conocen la historia de Esteban, más adelante también lo voy a mencionar. Desde ese momento crece mucho más en Pablo el deseo de exterminar a los seguidores del cristianismo, ¿sí? ¿Qué dice Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3? Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Imaginémonos esa gran persecución, ese gran abuso de autoridad que ejercía Pablo con todo su ejército a su mando frente a los cristianos, por el solo hecho de predicar el evangelio de Jesucristo. A pesar de todas esas situaciones, Dios tenía sus ojos puestos en Saulo. Él veía un gran potencial en su vida y él quería salvarlo. Él quería que Pablo, que en ese tiempo era Saulo, reconociera lo que estaba haciendo, que no era lo mejor, porque estaba cegado por la religiosidad, por el paganismo religioso de su época. Entonces, mientras todos estaban viendo
en Saulo, un corazón duro, lleno de odio, lleno de deseos de acabar a los cristianos. Dios estaba viendo un corazón sediento y tan necesitado de él, ¿sí? Y con tanto deseo de cumplir el propósito de Dios, pero sin tener una orientación. Eso puede estar pasando con tu vida. Tú puedes tener un deseo grande de ser fiel a Dios, de amar a Dios, de seguir a Dios, pero estás lleno de religiosidad, porque en eso es en lo que te ha sido enseñada en casa, en tu tradición familiar, ¿sí? Entonces, estás haciendo muchas cosas, pero que a la verdad no están impregnadas de la voluntad de Dios, pero Dios está poniendo tus ojos en ti y está mirando todo ese gran potencial que hay en tu vida y está decidiendo cómo entrar en un encuentro contigo, porque saben una cosa, no somos nosotros los que hemos buscado a Dios, Él nos ha buscado a nosotros. Él ha salido a nuestro encuentro por su bondad y su misericordia, por su ternura, por su gran amor para con el ser humano, porque no quiere nuestra muerte, quiere nuestra salvación, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el espacio que tú le estás brindando al Dios creador para que te muestre su propósito en tu vida? Permite que Dios tenga ese espacio en tu vida para que puedas reconocer que hay una transformación delante de ti que se puede hacer efectiva, dándole un verdadero sentido y motivación a tu existencia, ¿sí? Saulo le pide permiso al sumo sacerdote para ir y perseguir a los cristianos en Damasco. Ese permiso le fue concedido por este sacerdote y el viaje comenzó con un ejército grande de hombres que estaban bajo su autoridad, ¿sí? Pero Dios tenía un plan muy especial para Pablo, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículos 13 en adelante, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. Su corazón perturbado por el odio, el deseo de venganza contra esos cristianos que atentaban contra sus tradiciones judías, se desaparece en cuestión de segundos. Dios obra en la vida de ese varón y ese varón tiene que entender el amor de Cristo para él, su sacrificio de amor por salvarle y por el deseo del corazón de Dios de que el pecador venga a su encuentro y no se condene. Así, a muchos cristianos les costó creer ese cambio tan radical de ese hombre que ya inclusive se le cambió la identidad, ya se le llamó, fue Pablo, Pablo, ya no Saulo, sino Pablo. Pero Dios respaldó a este varón, ayudó a los cristianos a mirar esa obra transformadora que él había hecho en la vida de este varón y él continuó fiel, sirviendo a Dios y ayudando a expandir este evangelio precioso de salvación. Y ese hombre fue el que se atrevió a decir que no se avergonzaba del evangelio, porque era el poder de Dios para salvación a todo el mundo, al judío primeramente, después al griego y a todos nosotros. Hoy ese es el evangelio que estamos predicando, el evangelio que Pablo predicó, reconociéndolo, la escritura, como un gran misionero y plantador de iglesias, ¿sí? Entonces, pensemos que Dios sí puede obrar en esa vida que has llevado en todos estos años contra la corriente, por tus tradiciones, por tus conocimientos religiosos, por tus instrucciones religiosas. Dios
tiene para ti propósitos grandes. Atrévete a decirle sí a su bondad, a su palabra. No te cierres más en tu propio concepto, en tu propia opinión. Dale ese espacio a Dios para que este poder de este evangelio transformador llegue a tu vida y puedas ser salvo de ese gran día de ira que se aproxima para la humanidad. Día de llanto, de dolor, de angustia, donde ya no habrá oportunidad de escuchar este evangelio glorioso ser predicado. Huye por tu vida, por la salvación de tu alma. Gana tu familia para el reino. Conviértete en un misionero para la gloria de Dios. Ya no bajo tus preceptos, ni bajo los preceptos religiosos de esta sociedad que nos ha indicado, sino bajo la gracia salvadora de Dios y su santa voluntad. Pablo experimenta entonces el perdón de Dios sin merecerlo, pero Dios le entrega su perdón y su gracia salvadora. Otro personaje muy especial que encontramos allí en la palabra del Señor es el apóstol Pedro, que no solamente fue perdonado, sino que también fue restaurado en su vida como ser humano, como persona, como miembro de una familia y de una sociedad. Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Betsaida y ya estaba casado cuando tiene un encuentro con Jesucristo. El primer encuentro que tuvieron él y su hermano con Jesús, pues fue muy especial, ya que él les dio de una vez un nuevo propósito a sus vidas. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Desde ese momento, Pedro pasó a ser uno de esos 12 discípulos de Jesús que nos narra la historia bíblica. Él era más bien un hombre tosco, un hombre de un temperamento muy impulsivo, muy irascible, ¿sí? Y son características de su personalidad que se reflejan en varios pasajes de la Biblia, ¿sí? Esa impulsividad le llevaba a hablar o a actuar antes de pensar y lo llevó a muchos problemas, ¿sí? Como por ejemplo, vemos en muchos pasajes bíblicos, ¿cierto? Que nos narra la historia bíblica sobre él. Pedro formaba parte de ese círculo íntimo de Jesús. Los apóstoles que tuvieron la oportunidad de compartir momentos muy especiales con el maestro, pues allí también los describe la Biblia. ¿Quiénes eran? Y entre esos que la Biblia menciona a Pedro. Él llegó a ser una especie de portavoz de los 12, ¿sí? Declarando en ocasiones grandes verdades que el Espíritu Santo le revelaba. Mateo 16, capítulo 13 al 16 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién dijo esto? Simón Pedro. ¿Sí ven? Cómo el Espíritu Santo empieza a tratar con Pedro de una manera tan especial que le deja en su ser tener un corazón sensible a las revelaciones de su voluntad, de su verdad declarada y revelada para la humanidad. Y este hombre es impregnado por esa revelación del Espíritu Santo de reconocer que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En quién estás creyendo tú en este día? ¿En cuántas tradiciones religiosas estás creyendo? ¿En cuántos santos? ¿En cuántos dioses? Permíteme decirte que necesitas la revelación del Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo es Dios, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo para entregarnos salvación y entregarnos un perdón que no merecíamos, pero su amor hacia la humanidad le impulsó a perdonarnos y a venir
y morir en sacrificio de cruz por nuestro pecado. Y vamos por último a mirar un hombre muy especial que también recibió de parte de Dios el perdón, también se convirtió en un evangelista, en un hombre de fe, en un servidor, y que Dios también le dio un corazón para perdonar hasta el último momento de su vida. Porque eso es otra cosa. Tenemos el perdón, pero estamos dispuestos a perdonar. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo perdono, pero nunca olvido? ¿Cuántas veces queremos para nosotros el favor de su perdón, pero no perdonar al que nos ofende? Y eso se vuelve un impedimento para poder recibir la gracia salvadora de Dios y ser agradables a Dios y vivir conforme a su propósito y obtener esta herencia del reino celestial. Esteban, que es de quien les quiero hablar ya como último punto, perteneció a la iglesia primitiva, la iglesia que surgió durante el tiempo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Según nosotros nos basamos en lo que dice Hechos, el capítulo 6, él era un hombre fiel, seguidor de Jesús, un hombre lleno de fe, un hombre de buen testimonio. Era un hombre muy sabio para hablar, para pensar, para actuar, y estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que era la promesa dada a la iglesia primitiva. Llegaría sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Por eso lo escogieron junto con otros 6 hombres más de la iglesia para cumplir una misión especial. Ellos se encargarían de servir las mesas y asegurarse de que todos recibieran los alimentos. Había unanimidad por parte de los miembros de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Incluidas las viudas, los huérfanos, las personas más necesitadas, eran atendidos por la iglesia. Sin embargo, Esteban, además de servir a las viudas y al resto de la iglesia, era conocido porque él tenía el poder y la unción del Espíritu Santo obrando en su vida que le permitía hacer milagros en el nombre de Jesucristo, hacer prodigios en las familias, en las personas, y obviamente eso le había dado un reconocimiento público, ¿sí? Y el Espíritu Santo infundía autoridad en su vida para que los demás pudieran verlo con respeto, como un fiel seguidor de Dios. También él predicaba sobre Jesús con mucha vehemencia, con mucha autoridad, con sabiduría, y por eso obviamente se levantó muchísima oposición contra él por parte de los religiosos, por parte de los estudiosos, los doctos de la ley, porque veían amenazado su principio religioso y de tráfico espiritual, de tráfico religioso, porque él cada vez se le unían más y más hombres y mujeres para seguir el evangelio de Jesucristo. Entonces, que los sacerdotes y algunos grupos de las sinagogas temían esa influencia que Esteban estaba ejerciendo sobre el pueblo y buscaron a toda costa testigos falsos que hablaran en contra de él, falsos testimonios frente a las autoridades, ¿no? Entonces empezaron también a sobornar para que testificaran contra él. Imagínense, muy seguramente pagando sobornos para que la gente hablara cosas en contra de él que no eran ciertas y pudieran alborotar hacia todo el pueblo y que todos se fueran en contra de él. Entonces, obviamente esto llevó a que Esteban fuera preso ante el concilio, tuvo que ir a presentar descargos hasta el Sanedrín, y la Biblia nos habla de que la cara de Esteban parecía la cara de un ángel en su refulgor, porque era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, este sumo sacerdote le interroga y Esteban pues aprovechó para darle el recuento de la historia del pueblo de Israel, hablando sobre el cuidado de Dios y las profecías sobre Jesús, y de una vez él aprovecha para evangelizarlos y hacerlos testigos del poder de Dios. Y de todas maneras también les acusa allí, muy de frente y con mucho valor,
nada de miedo tuvo de no haber recibido el mensaje de Jesús y de haberlo asesinado en una cruz. Y ellos pues se enfurecen todavía mucho más porque ellos no aceptan que ese Jesús era el enviado de Dios. Ellos piensan y siguen sosteniendo que era un impostor y eso enfurece los ánimos de todas estas personas. Entonces echaron sobre él a toda la ciudad. Lo sacaron y la orden fue que lo apedrearan públicamente, en plena calle. Toda esa multitud se les dio la orden de que lo apedrearan. Pero ¿qué hizo Esteban? Por el contrario, en vez de llenarse de odio, de rencor frente a esos que ya le iban a asesinar, él encomendó a Dios la vida de todas esas personas y oró por ellos, tuvo un corazón perdonador por esa opresión y ese agravio que le estaban haciendo, porque este hombre no había hecho pecado, no había hecho mal, ¿sí? Era acepto delante de Dios. Tú estarás pensando, pero yo he sido tan bueno, yo he hecho tantas cosas tan buenas, ¿y por qué me pasan tantas cosas malas? No es justo. Y estarás enojado con Dios en esta mañana. ¿Cuánto nos ha dado Dios? ¿Y cuánto has dado tú a Dios de tu vida? Tal como hizo Jesús en el momento de su crucifixión, Esteban también imita esta acción de perdón y de rogar por sus agresores. Esteban rogó a Dios que perdonara a los que le apedreaban. Esteban es considerado el primer mártir del cristianismo y murió con una palabra de perdón en su boca, dejándonos un ejemplo inmenso a todos nosotros como creyentes y futuros herederos del reino. ¿Cuánto perdón tienes tú en tu corazón para aquel que te ha agraviado, para aquel que te ha hecho tanto daño? ¿O será que ese odio y ese rencor y esa imposibilidad de perdón te siguen carcomiendo y te siguen afectando y te seguirán imposibilitando entrar en el gozo de la salvación de Dios? Hoy es el día, hoy es el momento para que te acerques a Dios y ruegues de Él su perdón y decidas entregarte completamente a Él y tomar este evangelio precioso que es poder de Dios para salvación, para tu vida y para toda tu familia. Y que Él te dé un corazón perdonador. Atrévete a decidir por tener de Dios ese corazón perdonador y ya no jugar más en tus propósitos, en tus presunciones, en tus razonamientos, sino que acude a Dios para que Él te muestre su verdadero propósito para tu vida. Oremos a Dios. Padre Todopoderoso, gracias te damos por estos minutos en los que nos permites reflexionar de tu palabra, hablar en tu nombre tu palabra santa. Sabemos que esta palabra no llegará vacía a ningún hombre o mujer que le escuche, porque con tu propósito ha sido enviada, Señor, porque tú has dispuesto la salvación para cientos y miles de hombres y mujeres alrededor del mundo, Señor Jesús, que están allí por tu propósito destinados para salvación. Revela tu nombre, tu palabra, sigue salvando, sigue orando, sigue glorificándote, Señor, y obra cada vez en la vida de más y más familias, de más y más hombres y mujeres para salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga.